Primero se realizará paso a paso el impeller de la bomba, haciendo énfasis en conocer las funciones básicas de Inventor que permiten realizar el modelo 3D. Para dibujar el CAD de la bomba, vamos a empezar haciendo todos los sketches de el impeller y luego los extruimos. Entonces primero hay que seleccionar el plano en donde se quiere dibujar y decidir cuál va a ser el centro de toda la bomba. Nosotros decidimos que el centro del impeller va a ser en 000 y luego, si es necesario, vamos a usar la función de mover para que el impeller case con la carcasa. Se realiza un sketch aparte para cada una de las extrusiones necesarias, haciendo uso de las herramientas de línea, círculos y arcos definidos mediante distintos parámetros. Es importante asegurarse de que los perímetros dibujados sean cerrados, de lo contrario no se podrá realizar la extrusión. Inventor permite crear puntos y ejes de trabajo sobre los que se pueden generar planos para realizar los sketches en el espacio adecuado. Las formas de creación de planos más usadas durante el modelamiento de nuestra bomba fueron crear un plano tangente o perpendicular a superficies ya hechas o a partir de un offset from plane. Ahora que ya tenemos delineado toda la geometría del impeller, vamos a extruir lo que se necesite, el borde y esta parte de aquí del centro, a hacer una revolución de este triángulo para crear la curva del impeller y a replicar esta aspa 36 veces. Una de las opciones más útiles de esta herramienta es la posibilidad de que el sólido de la nueva extrusión sea un cuerpo aparte, un cuerpo unido al anterior o la intersección del sólido y la nueva extrusión. También es posible indicar que la nueva extrusión se use como un cuerpo de recorte para los sólidos existentes. La combinación creativa de estas opciones permite dar forma al CAD para que modele adecuadamente la realidad. Como se puede observar, se modeló solamente la mitad superior del impeller. A continuación se duplica esta parte con la opción Mirror, se rota 5 grados con la opción Move y finalmente se combinan los sólidos de ambas mitades del impeller con la opción Combine para obtener un solo cuerpo que se introducirá a la carcasa. Ya que tenemos la base del impeller lista, vamos a cortar unos trozos acá en la base, en la parte de abajo, para que case con la carcasa. Para revisar que las dimensiones de los huecos estén bien y case perfectamente con la carcasa, vamos a revisar con esta herramienta que mide las distancias. Y podemos observar que esta distancia mide 0.23 y esta mide 0.325, que es exactamente lo que queremos. Con esto ya tenemos el impeller listo y ahora hay que ponerle un cilindro que va a cubrir las aspas para que cuando se importe la geometría Star haya dos sólidos aparte.
el que rota y el que está estático y se le transfiere momentum a través de una frontera. El cilindro tiene que ser un poco más grande que nuestro impeller, entonces por eso vamos a aumentar todas las dimensiones del impeller en 0.05. Para la carcasa se puede hacer primero una parte superior y luego una base, para luego ensamblarlas en la carcasa total. Para esto es importante determinar el plano sobre el cual resulte más sencillo diseñar la carcasa. Para la carcasa lo más importante es la parte interior por donde va el fluido, pues esto es lo que se va a mallar luego en STAR. Comenzando con la parte superior, la carcasa consistió principalmente en extrusiones de círculos dibujados sobre un plano base, dependiendo de la altura de cada una de las partes de la carcasa. Primero se hicieron los círculos, todos con las dimensiones medidas de la bomba real. Luego se hicieron las extrusiones una a una hasta obtener la base que se deseaba. Debido a que se estaba trabajando con geometrías circulares, estos work features son convenientes, debido a que se pueden hacer superficies tangentes a un círculo, a un punto en el círculo, o intersecciones entre líneas y puntos, de tal manera que se pueda trabajar sobre la geometría que ya se está construyendo. Debido a que esta es una bomba periférica, una de las dificultades más grandes de construir esta carcasa fue lograr hacer la conexión entre la entrada del fluido, que entra de esta manera, y la salida periférica, que está acá. Eso quiere decir que este era un canal que iba por dentro de la geometría y que era difícil de construir. Para esta entrada de fluido se utilizó la herramienta Loft. Este plano nos permite observar mejor el canal construido. Para el Loft se necesitaron 3 dibujos que luego se iban a conectar para hacer el Loft. Por un lado teníamos la entrada del fluido, esta se dibujó sobre la salida del círculo. Luego un dibujo adicional en la mitad y finalmente uno que estuviera a la salida de la bomba. Luego con Loft, que se encuentra acá, se puede hacer el camino y dibujar el canal requerido. Acá podemos ver cómo nos queda el canal. Y para hacer que la zona muerta fuera hueca, se utilizaron las extrusiones hasta las distancias requeridas. Por un lado esta, hasta llegar a la base del círculo, y una salida lo suficientemente grande para que se conectara con la zona muerta. De igual forma, la salida del fluido se hizo dibujando círculos y haciendo extrusiones hasta llegar a la carcasa, y para la salida se tiene en cuenta que era un cuadrado y luego un círculo, por lo que de nuevo se hizo un loft. Con esto terminamos la parte superior de la carcasa y podemos hacer ahora la base. En este caso la base era muy sencilla, pues consistía casi igual a la parte superior que ya se había llevado a cabo. Por lo tanto, solamente fue necesario hacer círculos y extruir las diferentes distancias hasta que se completara el tamaño de la base requerida. Ahora, para ensamblar la bomba se puede utilizar la herramienta Derive, debido a que todas las partes de la bomba fueron construidas a partir de un plano central, de tal forma que al ensamblarlas quedaran todas sin intersectarse. Derive se encuentra en esta parte de la pantalla. Únicamente tenemos que seleccionar las partes que queremos sobre la parte superior de la bomba. Acá solamente hay que ponerle OK y ya vemos que se juntó la base que habíamos construido anteriormente. Asimismo, podemos adicionar el impeller. Para asegurarnos de que el impeller quedó dentro de nuestra bomba, podemos hacer un Half Section View
y observar que dentro de nuestra bomba está el impeller ubicado de la manera que necesitamos sin que se intersecte. Este mismo procedimiento de ensamblaje se puede llevar a cabo con un assembly. En tal caso sería necesario utilizar constraints y joints para asegurarse de que las partes queden fijas justo donde se necesitan. Por último, vamos a hacer un procedimiento para asegurarnos de que nuestra carcasa no tenga ningún hueco exterior. Para esto vamos a hacer un thicken de todas las paredes exteriores. Con esta herramienta únicamente tenemos que seleccionar las caras que queremos engrosar y asegurarnos de que sea únicamente hacia afuera. Esto las va a volver un poco más gruesas y va a asegurarse de que no tengamos ningún hueco en nuestra geometría. Ahora ya tenemos nuestra geometría lista para importarla a Star y mallarla y simularla. Para exportar la geometría en el formato correcto, vamos simplemente a File, Export, CAD Format y seleccionamos el formato tipo XT o XB y la guardamos. Una vez que la geometría arreglada esté importada, podemos ver que tiene el fluido de rotación, el cilindro, el impeller y la carcasa. Vamos a extraer el fluido interno. Entonces seleccionamos el inlet y el outlet con control, clic derecho, extract internal volume y vamos a sustraer el impeller y a conservar los nombres de las caras. Ahora podemos borrar las partes que no hacen parte de la geometría interna, del fluido interno. Entonces borramos la carcasa, que se extrajeron. Ahora tenemos el cilindro rotacional, el impeller y el fluido interno. Podemos ver que el fluido interno tiene el hueco del impeller adentro, pero que el fluido rotacional es un sólido completo. Entonces tenemos que hacer un subtract. Vamos a seleccionarlos ambos, clic derecho, boolean subtract y el target body es el cilindro de rotación y queremos sustraerle el impeller. No queremos que lo conserve y queremos que conserve los nombres de las caras. Podemos ver que quedó el hueco del impeller. Dado que en este tipo de bomba el fluido solo se mueve por la periferia y no por el centro, no tenemos nada de fluido aquí en el medio, entonces esto tiene que ser un hueco. Ahora, como ya el modelo de CAD está listo, podemos cerrarlo y de aquí importarlos a partes. La tolerancia se deja así como está. Una vez que ya está importada a partes, vamos a abrir una escena de geometría, porque la que teníamos abierta era la escena de CAD. Y aquí tenemos que separar el inlet y el outlet de las superficies. Tenemos que hacer un split by patch. Cada color diferente es una superficie aparte. Entonces vamos a seleccionar esta y la vamos a renombrar como inlet. Y cuando se crea se va. Y esta como outlet. Ya está listo todo lo que tenemos que separar del fluido externo. Le vamos a dar cerrar. Ahora para el fluido interno vamos a hacer muchos refinamientos. Entonces vamos a darle split by patch. Los refinamientos son para que la malla en estos lugares sea más pequeña y el comportamiento del fluido se modele adecuadamente. Los refinamientos que hicimos fueron el borde superior de las aspas, el hueco entre cada aspa, el borde del impeller
y estos los separamos pero no los usamos para refinar. Y los lados de las aspas también los refinamos. Todas estas partes se seleccionan aquí con control, se les cambia de nombre y se crea una nueva superficie. O se buscan aquí, pueden seleccionarlas con control y shift y todas se crean como una nueva superficie. Aquí mismo y create. Para crear el mallado, en la carpeta de geometría vamos a la carpeta de Operations, le damos New, Mesh, Automated Mesh, vamos a seleccionar el Surface Remeasure, una forma poliédrica, y vamos a necesitar el uso de capas prismáticas para captar la condición de no deslizamiento cerca de las paredes. Inmediatamente se crea la carpeta de Automated Mesh, donde van a estar los controles para el mallado. Para mejorar los controles de la malla vamos a esta carpeta y aquí nos encontramos con todos los parámetros del mallado. El base size es el parámetro más importante y para establecerlo es importante que tomemos en cuenta una longitud característica como puede ser el diámetro del impeller. En este caso partimos el diámetro del impeller en 4 partes. El target surface size también es importante y lo cambiamos para hacer un mallado más fino, lo disminuimos a 80% del base size. Para la curvatura la aumentamos a 72 puntos por círculo, de manera que se pueda refinar el mallado en las superficies curvas. Y también es importante refinar los parámetros de las capas prismáticas de manera que se pueda capturar mejor el comportamiento del fluido cerca de las paredes. Por eso aumentamos un poco el número de capas prismáticas, disminuimos el stretching un poco y también bajamos un poco el porcentaje del espesor de las capas prismáticas, lo dejamos a 20% el tamaño del base size de manera que podamos hacer estas capas más finas. Una vez establecidos los parámetros se deben realizar controles para las superficies que antes separamos, como las aspas, las bases, el borde del impeller y los lados. Estas superficies, como son más pequeñas, necesitan un tamaño de celda más pequeño y el mallado debe ser un poco más fino. Para esto vamos a la carpeta en la que estábamos y en Custom Controls creamos un nuevo control de superficie. En este momento se debe crear una carpeta con el control. Primero se selecciona la superficie a la cual se le quiere realizar el control, como en este caso fue para las aspas. Le puede cambiar el nombre al control. Cuando abrimos la carpeta Controls están todos los parámetros del mallado que podemos personalizar. En el caso de las aspas podemos personalizar el Target Surface Size de manera que la celda sea más pequeña. Por eso cambiamos la opción a Custom, lo que va a generar que en la carpeta Value se pueda cambiar este valor. Disminuimos el valor que antes habíamos puesto, que era de 80%, hasta 5% del base size. Quiere decir que en esta zona las celdas que se generen tendrán un tamaño del 5% del base size establecido, entonces la celda va a ser más pequeña. También podemos personalizar las capas prismáticas, el espesor, y lo podemos disminuir a 15% del base size para hacer también estas capas más finas. Lo mismo lo podemos hacer con las bases, con los lados, y en el caso del borde rotacional del impeller también podemos personalizar la curvatura de manera que se puedan establecer mayor cantidad de puntos por círculo y mejorar el mallado en estas superficies curvas. Además, es necesario crear un control para deshabilitar las capas prismáticas en ciertas zonas, como lo son el borde rotacional del impeller, la entrada de la bomba y la salida de la bomba. Recordemos que las capas prismáticas se utilizan para capturar mejor el comportamiento del fluido en una interfaz sólido-líquido. Por eso, por ejemplo, en el caso de la entrada de la bomba, cuando creemos las extrusiones, esta cara ya no tendrá una interfaz sólido-líquido, sino líquido-líquido, por lo que es importante aclararle a Star que no genere capas prismáticas en estas zonas. Para esto, en controles, vamos a Prism Layers y deshabilitamos las capas prismáticas. Ya cuando hemos generado todos los controles y todos los parámetros de la malla, generamos el mallado y esperamos a que el programa realice el mallado. Cuando se termine de generar el mallado en la carpeta de escenas, podemos crear una nueva escena
para ver la malla. En este caso ya estaba creada y podemos ver cómo se ven las capas prismáticas en las interfaces sólido-líquido. También podemos ver cómo se generó el refinamiento en las aspas, donde se ven celdas más pequeñas. Para generar las extrusiones vamos a la carpeta Operations, vamos a New, Surface Preparation y seleccionamos esta opción. Aquí seleccionamos la parte que contiene las superficies de la cual vamos a extruir y seleccionamos la superficie a extruir. Si por ejemplo primero vamos a hacer la extrusión de la entrada, seleccionamos la entrada de la bomba y por último la distancia que queremos extruir, por ejemplo 22 centímetros. Le decimos que genere un volumen y superficie para la extrusión y tanto en la como en esta carpeta como en partes se va a generar la extrusión. Podemos renombrar esta parte de la extrusión y antes de ejecutar el mallado vamos a controles y personalizamos el número de capas para esta malla. Podemos dejarlo en 100 capas para establecer un mejor mallado y debemos asignar las partes a regiones. Creamos una región para cada parte y una superficie y una frontera para cada superficie. En este momento en la carpeta de regiones ya podemos ver la extrusión. Ahora damos clic derecho en el volumen y ejecutamos el mallado para esta zona. Una vez se ejecuta el mallado podemos verlo con una escena para la malla y vemos que ya tenemos la parte de la extrusión y el mallado para la extrusión. Repetimos lo mismo para la extrusión a la salida de la bomba. Ya que tenemos todo el mallado, antes de pasar a los modelos físicos, primero debemos cambiar las condiciones de frontera. Para esto vamos a regiones y en las extrusiones debemos establecer la superficie de entrada y la superficie de salida del fluido. Para esto, por ejemplo, en la entrada, cambiamos la condición de frontera de la superficie de la entrada de pared, especificándole que esta es una superficie por la cual debe entrar un flujo másico. De la misma manera, para la salida, establecemos la condición de salida de flujo, cambiando a pressure outlet. Ahora es importante crear un nuevo marco de referencia de rotación para la zona alrededor del impeller, que es el fluido que rota. Para esto vamos a Tools y en la carpeta de marcos de referencia creamos un nuevo marco de referencia de rotación. En este momento se crea esta carpeta y debemos establecer en qué dirección gira la bomba. Como en este caso el fluido entra en esta dirección y debe dar esta vuelta para que el fluido salga, se establece que la bomba gira en dirección del eje Z positivo. También se deben establecer el número de revoluciones por minuto de la bomba. Para asignarle este marco de referencia que acabamos de crear a la región de rotación, vamos a regiones y en el fluido de rotación, en valores físicos, establecemos que el marco de referencia debe ser el de rotación. También es importante establecer otros parámetros. Por ejemplo, en la carpeta de Solvers vamos a crear un punto de referencia para la presión. En esta carpeta damos clic derecho y creamos un nuevo punto de referencia localizado en el origen. Después, en regiones, para la región de entrada de la bomba, podemos cambiar en esta sección el flujo másico de entrada. Por ejemplo, 0.1 kilogramos por segundo. También en la región de Physics, para los modelos físicos que habíamos seleccionado, es importante cambiar los valores de referencia. La gravedad
debe ir en el eje que corresponda, como en este caso es el eje X en dirección negativa. Y la presión correspondiente a la presión en Bogotá. También para el fluido, en caso de cambiar el fluido de agua a otro como el aceite. En las propiedades, acá tenemos los valores para la densidad y para la viscosidad dinámica que deben cambiarse a la hora de cambiar el fluido. Antes de correr la simulación debemos crear las funciones y los reportes necesarios que queremos evaluar del desempeño de la bomba. Para esto vamos a la carpeta Tools y a la carpeta Field Functions. Podemos crear nuevas funciones, como por ejemplo una función para el cabezal total. Para esto vamos en clic derecho en Field Functions, New, y creamos una nueva función escalar, que es esta que ya está aquí. Podemos ponerle el nombre a la función, las dimensiones y le establecemos la definición. En este caso, la definición es la presión total dividida entre la gravedad por la densidad. Para saber el cabezal total que entrega la bomba, es necesario evaluar la función que acabamos de crear a la entrada y a la salida de la bomba. Para esto vamos a crear reportes. Vamos a la carpeta reportes y creamos un nuevo reporte, en este caso un reporte de masa. Podemos renombrar el reporte, por ejemplo, el cabezal total a la entrada. Seleccionamos la función que queramos que sea evaluada, que sería la que acabamos de crear, y en la superficie en la que queremos que sea evaluada, que sería la entrada de la extrusión. Inmediatamente se ajustan las unidades a las que establecimos en la función. Y después podemos crear otro reporte para la salida de la bomba, que sea exactamente el mismo reporte, pero evaluado en la superficie de salida de la extrusión. Luego creamos un reporte para el cabezal total, que se defina como el cabezal total a la salida menos el cabezal total a la entrada. Para ver cómo va avanzando el resultado de este reporte a medida que cambian las iteraciones, podemos crear podemos asignar este reporte ya creado, crearle un monitor y una gráfica para el reporte. Se va a crear en la carpeta de plots y en la carpeta de monitores el respectivo monitor y gráfica para ir mirando cómo va avanzando este valor con las iteraciones. Luego establecemos los criterios para que pare la simulación. En este caso se establecieron 1000 pasos máximo, 1000 iteraciones, y podemos darle a correr a la simulación.